Bienvenidos a Enfoque. Mi nombre es Julio Andrés Artús. A un año del paro nacional, el descontento social continúa en Colombia. Los manifestantes habían marchado solicitando el cumplimiento de los acuerdos de paz, la protección a líderes sociales, mejoras en la educación, entre otras razones. Sin embargo, diversos sectores aseguran que el gobierno nacional no ha cumplido con las peticiones requeridas, lo que ha llevado a nuevas jornadas de movilizaciones en todo el país. Sobre esto vamos a ampliar hoy en esta nueva emisión de Enfoque. Para empezar, tenemos un informe de nuestra periodista Carla Bello. Las marchas del 21N del 2019 fueron históricas para Colombia. Según los organizadores del paro nacional, más de 1 millón de ciudadanos salieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Iván Duque, las reformas propuestas por las autoridades nacionales, el asesinato de líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos fueron algunas de las causas que lo llevaron a las calles. Las movilizaciones no solo se registraron en Bogotá, la capital, sino en ciudades principales como Barranquilla, Cali y Medellín. Por su parte, algunos colombianos en el exterior demostraron su apoyo a las marchas por medio de cantos, pancartas y concentraciones en países como Australia, Estados Unidos, España y Francia. Que el gobierno de la salida de toda esta problemática que hay en Colombia, porque estamos viendo que está incumpliendo el gobierno a todos los pueblos indígenas del pueblo de Colombia. A reconocer los derechos. Las jornadas de movilización en Bogotá finalizaron con un cacerolazo que divulgaba un mensaje de descontento social. Sin embargo, la noche se tornó violenta y se presentaron fuertes disturbios en varios sectores de la capital. La difícil situación de orden público conllevó a que las alcaldías de Bogotá y Cali decretaran toque de queda. Se ha decretado el toque de queda para las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa a partir de las 8 de la noche. Y para toda la capital, a partir de las 9 de la noche. Pese a la magnitud de las manifestaciones del año pasado, el descontento social continúa, ya que algunos sectores afirman que el gobierno nacional no los ha escuchado y tampoco se han generado cambios significativos en las peticiones propuestas. Esta situación ha generado nuevas movilizaciones en el 2020, aún en medio de la pandemia por el COVID-19. Pero, ¿cómo continúa este descontento social a un año del paro nacional del 2019? Laura Celis habló con Cristina Echeverry, doctora en ciencia política y experta en temas de movilización social, y con Lucía Cárdenas, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Laura, adelante con la información. Gracias, Julio. Vamos a ahondar con dos voces expertas, una académica y otra una líder estudiantil sobre las implicaciones del paro nacional. Cristina, buenas tardes y bienvenida al programa de Hoy en Enfoque. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre los temas de movilización hoy en su programa. Cristina, a raíz de las movilizaciones del 2019 se iniciaron una serie de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. ¿En qué quedaron estos diálogos y se han visto afectados de alguna forma por la pandemia? Pues mira, varias de las versiones que circularon el año pasado cuando empezaron ese diálogo con el Comité Nacional de Paro era que, digamos, era simplemente como una estrategia del gobierno para dilatar las movilizaciones y esperar que llegara Navidad y las fiestas de fin de año y desmovilizar, digamos, los actores que estaban en la calle, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que lo que ha sucedido es que se han dado esas conversaciones en términos de sentarse a hablar. Sí sucedieron, pero en términos de que esas conversaciones realmente tuvieran algún impacto, que hubiera como un reconocimiento de escuchar las demandas, yo ahí sí realmente no veo por parte de la institucionalidad, no solamente el gobierno, sino en general por toda la institucionalidad estatal, yo no veo esas intenciones de conversar. Y creo que eso lo hemos seguido viendo el resto del año. Entonces, por supuesto, la pandemia en términos físicos podríamos decir detuvo el diálogo, pero yo creo que ese diálogo ya estaba cortado precisamente porque no había una escucha
consciente, una escucha genuina de efectivamente generar cambios con eso, sino simplemente como miren que sí estamos conversando. Y creo que eso es lo que hemos visto en las movilizaciones más recientes como de las últimas semanas. Entonces recordemos cuando todo lo que sucedió con la Minga, de si los funcionarios iban al Cauca, que si la Minga venía a Bogotá, y que digamos una de las razones que decía el gobierno por las que no valía la pena dialogar con los líderes de la Minga era porque era política. Entonces uno ahí se pregunta, claro que es política, claro que ahí hay unas demandas de carácter político y de eso se trata. Entonces, por un lado creo que desde el gobierno no hay esa escucha con lo que está sucediendo y con las reivindicaciones en la calle. Por otro lado, creo que el Congreso tampoco está atendiendo esas demandas y esas reivindicaciones. Entonces, lo que siento es que el Congreso tiene una agenda propia por un lado y en la calle hay otra agenda que no es escuchada por la institucionalidad gubernamental. Y también creo que hay como otra situación al interior de la misma movilización social y es precisamente, hay veces ese liderazgo que se le cuestiona al Comité Nacional de Paro. Gracias, Cristina. Uno de los sectores que más se ha hecho sentir durante las manifestaciones ha sido el estudiantil. Lucía, como miembro de la CREES, nos gustaría escuchar cuáles han sido sus motivaciones para ser parte del paro nacional del 2019 y del 2020. Nos vinculamos a un movimiento, que es el movimiento del Comité Nacional de Paro, que surge el año pasado. Entonces, eso para decir que ya veníamos con un pliego que contemplaba unos incumplimientos de los acuerdos del 2018. Y empezamos esta serie de movilizaciones que se convocaron desde el 4 de octubre, que se citó el paro nacional para el 21 de noviembre del 2019, por supuesto, estoy hablando de eso. Se llega, digamos, a consolidar que ese es el punto que nos reúne dentro de los 13 puntos que se le presentan al gobierno. Se citan las movilizaciones, digamos, tienen un impacto incluso más grande del esperado y se continúa como este proceso hasta el momento que básicamente llega la pandemia y pues genera otro tipo de situaciones. ¿Qué ha venido presentándose a raíz de eso? Unas solicitudes diferentes que vienen a ser de matrícula cero, obviamente porque la situación socioeconómica del país ha cambiado muchísimo y las situaciones de alivios económicos para la gente que está en la educación superior a través de créditos educativos con el ICETEX o con otras empresas que se dedican a hacer un negocio de la educación en Colombia. Entonces, básicamente, en el Pliego Nacional de Emergencia, también a través del Comité Nacional de Paro, donde muchas organizaciones que han sido firmantes de esos acuerdos del 2018 también se reúnen, se convienen estos dos nuevos objetivos de reclamo y se incluyen en el Pliego Nacional de Emergencia. Así se citan las nuevas movilizaciones con un carácter que se define para ser amplio y suficiente. Se llega, digamos, a decidir que el término para convocar pues, es movilización pacífica y democrática. Gracias, Lucía. Sin duda, la pandemia ha impactado a tantos sectores que incluso las conversaciones del paro nacional se vieron afectadas. Volvemos con Julio en estudio. A pesar de las buenas intenciones de los manifestantes, se presentaron casos de abuso policial, vandalismo y violaciones a los derechos humanos, permitiendo que la violencia opacara las jornadas de movilizaciones del 2019. Camilo Arenales nos presenta el siguiente informe. En el marco del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, varias movilizaciones que empezaron pacíficas terminaron en disturbios con el ESMAD. Hablamos con defensores de derechos humanos de todas partes del país para que nos dijeran cuál fue el saldo de estas movilizaciones. El año pasado muchas de esas movilizaciones terminaron en tropel. ¿Y qué pasaba? Y es que antes, incluso cuando habían tropeles, en muchas ocasiones ni siquiera mandaban el ESMAD. Cuando llegan ellos, llegan botando todo, lanzando gases, lanzando granadas de aturdimiento, parando con la escopeta, haciendo marcas a la gente con las de pinball. Hieren a 4 estudiantes, a uno le abren la cabeza, a otro casi le sacan un ojo, otro se rompió la pierna, sin contar todas las afectaciones demás que habían, que era pues por los gases, por andar corriendo, ¿sí? Digamos que como de las afectaciones que uno podría identificar más visibles en el marco de este escenario de violencia. En Bucaramanga específicamente, el ESMAD hizo que 2 compañeros que estaban dentro de la Universidad Industrial de Santander en el marco de una protesta
pues perdieran la visión de los ojos izquierdos, específicamente 2 personas, le sacaron los ojos con una lacrimógena y creo que con un perdigón. También después ha habido desde capturas completamente irregulares hasta pues amenazas de dispersión de la movilización, casi todas las movilizaciones en las que se genera dispersión a través de pues golpes. Los defensores y defensoras de derechos humanos acá nos han robado celulares, la Policía Nacional nos ha robado celulares con información, bueno, un sinnúmero la verdad de formas que se han realizado desde la Policía Nacional para, digamos, como reprimir la protesta, y no solo eso, sino a los que hacen acompañamiento de la protesta. Para el 21N, nosotros en la Distri tuvimos mucha fuerza, veníamos de un paro de la universidad, entonces nosotros estábamos en el paro del marco, habían movilizaciones muy seguidas hacia la alcaldía exigiendo la asamblea universitaria. Casi siempre hay vulneraciones, más que todos los protocolos de protesta social, que todos los agentes tienen que disparar a cierta distancia, ciertas cosas, y en cierto ángulo, ¿sí? El SMAT tira y apunta a quemarropa, nos golpea, nos tira recalzadas. Hay unas marcadoras que son como balitas de goma y de pintura, y ellos entre esas meten balines, digamos, eso produce pérdida de algunos compañeros y la pérdida de sus ojos. Se vio mucho eso, es como el uso indebido a las armas no letales, que se supone que no son letales, pero en realidad sí, porque con eso mataron a Dylan Cruz, por ejemplo. Este accionar de la fuerza pública ha ocasionado un descontento social que se vio reflejado en el pasado octubre con las protestas en contra de la policía. Por su parte, los defensores de derechos humanos esperan que la fuerza pública sepa medirse y seguir los protocolos para esta retoma de las protestas sociales en noviembre y diciembre del año 2020. En algunos países de América Latina, las manifestaciones han logrado reformas políticas y cambios institucionales de gran magnitud. En Chile se logró modificar la constitución que estuvo vigente desde la dictadura de Pinochet, mientras que en Ecuador se derogó el decreto que elevaba el costo de la gasolina. Por su parte, en Colombia, las movilizaciones no han generado reformas significativas y los manifestantes aún buscan un cambio. Muchas gracias por acompañarnos en Enfoque y sigan pendientes de una próxima edición. Hasta pronto.